La falla Ramiro de Maeztu Humanista Furió abrió la primera página de su historia el día 20 de abril de 1967. Fue fundada por un grupo de vecinos ilusionados en conseguir levantar una falla. Era una reducida demarcación de solo 4 calles y además con una población muy joven, lo que conllevó a que un considerable número de vecinos se integrara en su mayoría en la falla. Tu te'n recordes que ja es començar la bodega, la tenda d'Àngel, ficaren un cartel en la porta de la bodega dient que el veí que volguera participar en la formació d'una comissió de falla que anara al bar Montbe el dia 20 per la nit. I vas baixar i estava, quan jo vaig baixar ja estàveu vosaltres sentats en una taula llarga i estava Chicote en el cap de la taula. Però això va ser en el bar Montbe. En el bar Montbe. El Chicote y vosotros estabas Frido, estabas tú, bueno, 7 o 8 teníeu per allí. I Pepe Palmereta, te'n recordes d'ell? Palmereta qui era? No me'n recordo. Li tragueren Palmereta perquè s'estrellà en el cotxe sí, ja, una palmera. I això també, a baixar enseguida. Bueno, pues jo vaig anar i estava prenent cafè i me'n recordaré sempre que el Chicote me diu vostè què fa? I dic, pues prenent cafè, però va baixar per la falla? Dic, no, el que passa és que tinc curiositat, i me diu, pues si té curiositat, sí. I me sentà al seu costat, ja me vas guiar ahí, saps? I el que em donà l'estandard primer de la falla va ser Miguel Lluc Monge. Te'n recordes d'ell? Sí, home, claro. Pues sí. I després sempre diguem la falla Ramiro de Maeztu Humanista Furió. Però l'estandard de la infantil no diu això. No, aquell se va fer en organista a cabo Ramiro de Maeztu. I s'ha mantingut. S'ha mantingut encara? S'ha mantingut. No me'n recordo jo. I en aquest any tingueren moltes coses bones perquè tu te'n recordes d'Enrique Gómez Martínez. Sí, home, clar que me'n recordo d'ell. Quan alquilàrem el casal Chicotet d'enfront del bar Montbe, que era la senda del Bors número 9, un cuchitril allí que no tenien puesto, que estava tot humit, pintaren les parets, caia l'auia per tots els puestos, i Enrique Gómez va dir, vaig a fer la falla jo ahí dins. I va fer la Vispa, te'n recordes de la Vispa? I mos donaven el premi 8. I mos donaven el premi. I mos toca tirar un tros de tàbic. Sí, però és perquè tenia goteres i a començar a ploure i tot se banyava tota la falla. Se va fer un asco. I quan va vindre Enrique, me cagui la mare, què faig jo? Bueno, a començar a llevar coses, a ficar coses, s'entusiasmar ficant coses. Bueno, doncs va, ja està, anem a treure la falla. I quan tiraren a treure per la porta no cabia. No així, l'havia fet més gran que la porta. I tingueren de dir, bueno, ja a este tío, com li diguem que anem a trencar la falla per treure-la? Un descuit. Pues anem a trencar la paret. I trencaren la paret per treure la falla. La primera mascleta que la que tiraren va ser així. En el carrer este d'ací. Davant de la porta de la bodega. I va tirar este de que botella, el pirotècnic, el Cavaller. Y nos costó 12.000 pesetes. La importancia de la pirotecnia en nuestra falla siempre se ha visto latente. Por ello, y durante unos cuantos años, nuestra falla destacó en la Semana Fallera con el disparo de monstruosas mascletas que atraían gente de toda la contornada por la fama que adquirieron. La rivalitat era bona, sobretot en focs. Nosaltres tinguérem 4 o 5 anys ahí disparant mascletes, que estava el de la Saragossana, te'n recordes? Sí. Que va vindre un any hasta l'amo de la pirotècnica, va vindre així a veure la mascleta que anaven a disparar. El de Saragossa, sí senyor. I no va cabre tot el foc en la plaça Issa. Sí senyor. I això que la finca del Chocolate estava fent-se encara i estaven els ciments i tots els tubos del final, que n'hi haurien allí més de 50, més de 100 tubos d'allí de tot això, estava en els ciments de la finca. I no varen poder posar tot el foc en la plaça. Això va ser una animalada. I l'home aquell pagà quasi la despesa i la mascletà. Va crear una mica... I li digueren que ja no se podia posar més, perquè allò anava a explotar. I en l'any 73 va vindre la Mare de Déu per primera vegada a la Barrià. Sí, senyor.
el Siguent jo president. cinquantenari de la coronació. Sí, sí, sí. I no sé si te'n recordaràs tu, però una vegada tu eres el president Sí. i jo era el secretari. Sí. I se reuniren un dia, no sé què estàvem parlant, i diuen, què te pareix si anem a veure si poden treure-la així, portar-la així, te'n recordes? Sí. I se n'anaven a parlar el tio, Sí. doctor, el senyor, Com li diuen? párroco, senyor Germán. Germán. Sí, el cura que hi havia. El capellà, sí. El capellà. I el capellà mos digué, a mi m'agrada la idea, però resulta que avui en dia la gent més jove i tot això ho troben com un paganisme i no estan molt d'acord. Digo, pues home, pues tiremos una mà, per lo menos, que a veure si podem fer-ho. I d'ahí és que la idea, perquè Sí, senyor. anar a totes les falles de per així. I va ser quan se va fer la senyera, què me dius? Ah, el yelmo. Quan se va fer la Això senyera. se va que- fer, no, la senyora, bueno, el yelmo. La senyora la comprà, la donà Gandía. Mos regalà la senyora l'any que va ser fallera major, la filla de Gandía. La filla de Gandia, sí, senyor. En 1981, era president Chicote, me'n recordo. Sí. I va haver una cosa molt bona ahir, perquè jo me'n recordo que estava l'obispo de delegat de festejos. I jo me'n recordo que un dia resulta que jo estava en la basílica, vaig entrar, crec que passejar, anem a entrar i tal. I vaig veure una banda de música que portava l'estandard i el portaven tota la banda de música, l'estandard i tot això a beneir en la basílica. Y yo pensé a la mejor dona, le digo, ¿qué te parece eso hoy si intentáramos hacer lo de la señora que nos han dado para bendecirla ahí? Ah, pues vale. Y entonces a Chicote li vaig dir, Chicote, m'ha passat això, jo he vist això i si poguera ser, i me diu, no te preocupes. Entonces era taxista, Chicote. Sí. I al cap d'uns dies me diu, Paco, ja està clar. Resulta que havia pujat en el taxi a l'obispe d'allí i li va dir, mira, pensem a fer això, enseguida i tal. Sí. I el dia que anàrem, a la gent no se ho creia, que en portar la senyora a beneir a la basílica, la gent, esteu locos, vosotros vais a... I quan portaren la banda de cornetes i tambors així per lo matí, me caguen la maricien correguent de casa tots vestint i anaren tota la comissió, però a pateta, I després mos va eixir una cosa, no sé com va ser allò va ser una bola que jo me vaig enterar a punt i mos vas dir, que tenim un altre acte. No recordo. Com un altre acte? Sí, home, sí, tenim un altre acte. Anem per així, anem per el carrer de la Pau, i per el carrer de la Pau se n'anàrem a la... A la glorieta, al Panterri. Al Panterri, i en el Panterri estaven celebrant un acte al rei Don Jaume. Ah, sí, me'n recordo. I tota la quadrilla que duia lo del rei Don Jaume mos anà allí... Ah, i pujàrem en l'escenari que tenien allí, la senyora i tot, sí, me'n recordo, sí, ara me'n recordo. I li van oferir al rei Don Jaume la senyera i tot. Bueno, Mira, no me'n recordava jo d'això detall. sí, i la muntarem allí, però una altra volta. Eixíem d'un puesto i se n'anàvem a un altre. I tot a peu, saps? Tot a peu. Tot, anar i vindre, però en tota la comissió, jo crec que no faltava ni un. I quan aplegàrem així, les salves d'ordenats, estava Gómez Lava, grandot aquell, en les 21 carcasses ahí, conforme estava venint, pam, i pam. I això són Me obligatoris. cague la mare que va, quin dia, tu. Jo me'n recordo molt d'aquells dies. El mateix que quan t'aplegava el divendres, fèiem els sopars que fèiem ahir, unes caragolades, unes cochinades, uah! I després eixien d'ahir a comprar una o dos sandies, pam, enmig de la carretera, a trencar i a menjar sandies. Entonces érem uns gamberros. O damunt del cotxe de Pepe, no? Exacte. Aniceto va avisar que deixaven la planta baixa, que les bicicletes i tal, que les deixaven. I entonces, per a la vesprada ja quedàrem en anar a casa del home en Riberroja, de Bravos. I el contracte que fèrem? El contracte va ser de clar. I nos deixava el casal tot el que pagaven de alquiler, després el descompto, però així, però digué que tots els diners que pagaven d'alquiler, tots aquests diners se descomptarien després del total de la falla, del mig milió que demanava. I nosaltres pagàvem l'alquiler. I després se descompta tot l'alquiler que se paga, se desconta de la falla. Antes teníamos la costumbre de hacer una despertar por toda la barriada. Y según me he enterat ara,
que diu que una mascleta és un trosset de traca i ja s'han despertat. Algun veí això va molt bé, perquè antes no diuen qualsevol cosa. Però jo estic en les despertades antigues. En sus primeros años, la economía de esta comisión fue siempre humilde, pero el esfuerzo continuado y las ganas de divertirse suplían, con creces, desarrollando varias y numerosas actividades con poco coste, pero con mucho ingenio, lo cual le llevó a ser considerada como una de las fallas más activas de la contornada. Molts anys vaig estar jo de delegada infantil. És que un càrrec que me va agradar molt. Pelear en els xiquets. Mira, encara tinc jo l'acte, mentira, la portada, que és lo que presentes en Junta per l'exercici, que va la teva fotografia i la fotografia del fill de Chicote, en tota la relació del primer any. En decirte que en un entablado ahí enfrente yo he tenido a las chicos y chicas cosiendo botones. Luego, pues, ¿qué te digo yo? Lo que he hecho allá muchas veces, comiendo manzanas con una cuerda y haciendo juegos. Bueno, juegos se han hecho de toda clase que te puedes hacer una idea. Corriendo con sacos, puestos por aquí por la calle. Juegos se han hecho muchos. Mira, en l'any 2003, mira si quan estàvem en primera A, en un pressupost de la meitat de l'antiga de Campanar li pegaron la canyà. Sí. Agarrarem nosaltres el primer premi i aquells en doble pressupost estaven que trinaven. Sí. I el primer, a la falla 192. Pues efectivament, d'ací a no res cremarà este magnífic monument de Ramiro de Maeztu, humanista furió que s'ha alçat en el primer premi d'eixa categoria de plata. Les imatges que estem observant, pues quasi d'ací a no res quedaran en flames, estarà tot este monument. I com no, hem de donar l'enhorabona a tota la comissió formada per més o menys 160 persones. I al peu del canyó sempre ha estat al front d'esta comissió durant 5 anys consecutius el seu president. Molt bona nit, José. Hola, buenas noches. Bueno, enhorabona i sobretot, a veure, per què m'ha dit un paralet o molts de la seva comissió que vostè diu que són uns cabuts? ¿Això per qué es? No, porque intentamos levantar la falla de unas secciones bajas a unas altas y bueno, lo que hemos conseguido, intentamos ir lo más o menos arriba y al final pues creo que se ha logrado el éxito. Ja està cremant-se per ser magníficament este monument. El lema, vull recordar-los, que és la diversió dels déus, uns déus cremats. Què seria de la nostra vida sense diversió, sense temps d'oci? Ahí veiem a la fallera major, com no, emocionada. I després tingueren ja que adaptar-se perquè ja se desmadrà el pressupost, ja no se podia aguantar, ja no. Sí. Pues sí, pues això. I aquest tras no cal que el contem, eh? Sí. Sí? Sí, perquè és una cosa que la història de la falla la té. Lo demés anem a oblidar-ho. És molt horrorós. Sí, però anem a oblidar-ho. Jo d'aquestes coses no vull. Jo, lo que és bo que ha quedat, perquè després s'ha pagat tot, i com s'ha pagat tot, podem dir que és nostre, tot el que han aconseguit. Sí. Abuelo, Sí. ¿tú pensabas que van a llegar a los 50 años la falla? Que si yo pensaba que en 50 años la falla no puede acabar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es Valencia. La tradición de montar un Belén en la falla se remonta a los años 90, para decorar el casal por las fechas navideñas. Estos primeros belenes eran bien sencillos. El ejercicio 2002-2003 supuso un punto de inflexión en la concepción del Belén y en su montaje. Se contó con el asesoramiento de un maestro belenista para que ayudara a los falleros a montar un Belén más profesional. Aquel monumental Belén fue el comienzo de nuestros belenes actuales, proyectos más ambiciosos, elaborados, trabajados, con el máximo detallismo y rigor histórico posibles. El Belén es una cosa que yo desde el principio que
que empecé a hacerlo hace muchísimos años ya. Los primeros que montamos no lo hemos planteado jamás como un acto de, digamos, religioso ni nada. Ha sido siempre la creación de una obra artística, de que nos gusta el trabajo de hacerlo, y es una forma de que la gente, cuando baja al casal en unas fechas determinadas, disponga o pueda disponer de una atracción visual, por decirlo de alguna forma, que vea el trabajo que realizamos durante mucho tiempo para exponerlo en el casal, que la gente disfrute con él y se ve que va disfrutando con ello, aparte de dar a conocer a la falla en unos ámbitos, que es el concurso de belenes, en el cual, pues gracias a Dios, hemos tenido bastante éxito en los últimos años, y un reconocimiento a gente que viene y te da a conocer la falla, el nombre de la falla, aunque sea por una actividad concreta, pero te va dando a conocer el nombre de la falla en el resto de la sociedad. Otras actividades en las que destacó la falla fue en el teatro, ya que consiguió formar un cuadro artístico de mucha categoría. El playback sucedió al teatro, obteniendo primeros premios en todos los concursos en los que se participaba, y hasta hoy perdura nuestra tradición. El teatro, entre comillas, lo poquito que podíamos hacer, tuvimos la gran suerte de tener a una persona que supo reunir un poquitín y llevarnos hacia adelante, como fue Ramón Quiles, en paz descanse, que ayudó mucho. Lo buscamos y, aparte de pensar que era una persona que fue el que más se nos involucró a toda la gente que empezamos o teníamos un poquitín de gusto por el teatro, y decías, bueno, pues es una actividad más de la falla. Antiguamente es lo que se hablaba de la actividad, puntuación en junta, tal. Era una forma de incentivar un poquitín la labor de la gente a unirse, a agruparse y a conexionar un poquitín más el resto de la gente que había, para que acudiesen a las obras de teatro que se hacían, para llenar un punto sin tener que buscar una parte económica de que en una presentación te tuvieses que contratar alguna cosita y tal. Era una forma de hacer algo tuyo, que salía de ti para tu gente, y aparte el disfrute personal de la gente que componíamos el grupo de teatro, que fue para arriba y luego se ha perdido, luego se ha vuelto a recuperar un poquitín, ahora está un poquitín perdido, pero es una forma más de una actividad cultural que sí que ha tenido en la falla, tuvo su momentito, no de grandes actores, porque no éramos grandes actores ni nada, pero sí de disfrutar con lo que hacíamos y hacer disfrutar a la gente que acudía a ver las representaciones. A mediados de los 80 ya se venían realizando algunos playbacks en la falla, eso sí, de manera esporádica, pero fue con la aparición de un grupo muy conjuntadito de infantiles que tomó mayor auge. Entonces se empezaron a realizar unas preparaciones muy importantes por parte del padre de uno de los componentes para presentarse en concursos y dar a conocer más a la falla, fundamentalmente en concursos de Junta Central Fallera. Y también venía con los grupos infantiles, esto hay que destacarlo, porque como mayor venía Eva Jiménez, que era una chica de aquí de la falla, que tenía un repertorio muy amplio de la pantoja. Bueno, por cierto, a la que la clavaba, vamos, es que la clavaba. Recuerdo que el primer número que los infantiles presentaron fue El Señorito. Fue en Algemesí, en un concurso, y lo ganamos. A partir de que ganamos ese concurso nos dio moral y vinieron otros números, como era, por ejemplo, la Ave María, pues también, por ejemplo, la rumba. También, por ejemplo, el pavo real. Bueno, el pavo real era un número clave en el repertorio que tenía el grupo.
cuando íbamos a un concurso de Junta Central Fallera, fundamentalmente éramos el enemigo a batir, éramos una insignia, que batir a Ramiro de Maeztu, Humanista Furio, ya era importante. Gracias a que formaron un grupo de playback, tanto de infantiles como de mayores, nos ensayaban ahí algunos papás y tal, que se implicaban bastante y la verdad es que esa época fue muy chula. Estuvimos varios años yendo para arriba y para abajo. Muy pequeños. Muy pequeños, teníamos nada, entre 6, 10 años, 11 años, a lo mejor el que más mayor, éramos bastantes nenes y nos pasábamos gran parte de los fines de semana afuera, porque íbamos a un festival, a lo mejor un día, al día siguiente, hay veces que hacíamos doblete, incluso por la tarde, por la noche, o sábado y domingo y demás. Dado todo este auge, esto congregó a muchos componentes de la falla que siempre querían seguir, y entonces algunas actuaciones, como eran fundamentalmente, también en los concursos, pero recuerdo que era más frecuente en las exhibiciones que negociábamos con quien nos invitaba para que nos pagara los autobuses. La gente pues estaba muy emocionada, la gente contribuía siempre cuando había que ir a algún sitio, aunque hubiera que pagar. Esto unió muchísimo a la falla. A destacar, yo creo que lo que nos culminó fue una actuación que hicimos en las fiestas patronales de Calatayud, en Zaragoza, que nos contrataron. Y en estas fiestas patronales, tal era el caché que teníamos, que actuamos junto a artistas de primera línea de la época, un grupo de rock muy importante, una compañía de artistas que, bueno, los que son jóvenes quizá no les dice nada, pero a los más mayores, la compañía de variedades de Zorí Santos era importante. Bueno, pues actuamos con todos ellos. Pasamos unos años, la verdad es que lo recuerdo muy bonito, me encantaba, es una de mis... No sé, esa infancia la recuerdo genial, porque es que mira que nos hacían bailar, mira que nos hacían repetirlo, mira que nos corregían, que si tal, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Nos metían muchísima caña, pero la verdad es que luego daba buenos resultados. Mi primer playback fue en el año 88. ¿Y qué hiciste? Hasta hoy, Marta Sánchez. ¿Marta Sánchez? Eso no me lo sé ni yo. Yo soy infiel. Eso no lo sabía. Sí, aparte lo hicimos aquí al lado. Y la verdad es que además lo hacía sola. Mi primer playback fue, vale, sales de timón y ponte el motor en el culo. Hacíamos el Rey León. Hicimos el Rey León, fue el primero que yo me caché. Sí, yo tendría 11 años o así, no tendría más. Sí, 11, 12 años. Luego vino el genio, bueno, Aladín. Aladín, sí, hicimos Aladín. Es que eso los hacíamos no en presentaciones, realmente nos íbamos a concursos, a otras presentaciones. Luego ya metimos la parte más de coreografía, montar nosotros nuestra propia idea sobre una poquito canción a poco que esa nos guste. estructura, pero a nivel general ya se fue cambiando. Yo recuerdo el momento del cambio de Aladín al otro, porque inicialmente yo en el de Queen, que fue el primero que hicimos así un poco más machacrón, romper. ¿No? Yo en ese recuerdo que como estaba con el mal momento que no iba a salir. Recuerdo cuando me llamasteis y vi lo que teníais montado, el cambio de playback era de yo no me atrevo a hacerlo. O sea, la coreografía en aquel momento era guau, ¿no? Y luego de ahí, de solo coreografía, pues fue cuando ya pasamos la última etapa más a lo que hacía también en los concursos más a que crear veíamos, nuestra aparte, propia historia. un poco más musical. Luego tuvimos el de It's My Life. It's My Life, sí. ¿Vale? El de Bon Jovi, donde ya teníamos incluso la ilusión de hacernos unos trajes diferentes también, pintarnos el decorado. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live my life. It's my life. My heart is like an open highway. Like Franklin said, I did it my way. I just wanna live my life. It's my life. Al año siguiente ya también la falla se empezó a enganchar un poco, recuerdo que ya nos dieron nuestro presupuesto, no éramos mucha gente y decidimos hacer nuestro primer individual, con nuestros trajes a medida, de charol como llevaban los de las otras fallas. Plástico, ahí todos molones. Y recuerdo la emoción de ir a que nos tomaran las medidas, ¿eh? Hombre, claro. Eso estuvo muy bien. Luego además también volvimos a concurso, la falla también venía mucha gente a vernos. Recuerdo acabar. El primero de agrupación. Recuerdo el momento de acabar y nosotras humildemente a cambiarnos ya, de quitarnos y mientras la gente, no os cambiéis, que ganéis seguro.
Y cogimos el premio vestidas de It's My Life. Ese estuvo muy guay, ese recuerdo con cariño. Luego ya al año siguiente fuimos, bueno, vamos a hacer un pequeño grupo, aunque sabíamos que la cosa estaba difícil. Con el de las sí, el de las gatas. gatas. Con el de las gatas. Que se Pues quedó ya con las ahí gatas. Se quedó con las gatas, que era lo de Bonnie Tyler, pero bueno, se quedó con las Ahí gatas. también sufrimos, Bonita ¿eh? tú. Ese fue nuestro primer playback serio en grupo, se puede decir. Que ya teníamos la gente también, pues los padres, otros falleros nos ayudaban a hacer los decorados. Y luego de ahí nos dimos cuenta que nosotras estábamos muy centradas en toda la parte de coreografía y que lo que también se empezaba a llevar un poco era más la parte musical. Sí. Y dejamos de ir a concurso, ya dijimos, Ya lo hicimos va un bien. poquito para casa. Y ya nos metimos en presentación. Que de ahí vino... La presentación, bueno... ¿ABBA? ¿Fue el Bueno, primero? ABBA fue un poquillo más tarde, ¿no? Hicimos unos cuantos antes, estaba el de Cabaret... Bueno, de esos hemos hecho unos muchos. unos Bailando cuantos bajo no. la lluvia... Unos muchos. La de Rihanna... Bueno, de esos Umbrella. así trocitos que siempre esos hemos hacíamos hecho en la muchos. presentación y demás, esos todos los que quieran. Luego ya algo poco más así, pues ya vinimos Yo con creo que Gris. fue Gris antes. Sí, Gris puede ser. antes, Fue con Carol. Sí. Que ahí ya teníamos nuestros chicos también. Que Hombre, ya por fin los dejamos chicos de empezaron a hacer salir solo- un poco, se dejaban ver. Y luego nada, venía Mecano. Que en Mecano creo que ha sido cuando más gente hemos Ahí es ido donde- antes cuando de más gente se volar, subía en y el más escenario. chicos se subió al Sí, escenario. Mulan, que fue yo creo que de lo más chulo que hemos Lo que hecho. íbamos recogiendo durante Sí. todos los años, ¿no? Ya teníamos... Lo que hemos visto de unos, sí. de otros, Vestuario, vestuario, coreo, puesta en interpretación, escena, claro. musical, grupo, ya no éramos tres. Y de ahí que el salió que la... más nos costó a la hora de preparar. Ese fue complicado. Nos costó a la hora de preparar. Pero nos costó como todos, porque nos exigimos muchísimo. Luego lo ves y realmente nos ponemos muchas más barreras nosotras de los que toca. Pero ese sí, ese de hecho nos gustó, que dijimos hay que hacer versión 2.0 y Ahí lo mejoramos. nos vamos a... Y lo mejoramos con nuestra... Doble faldas, ¿eh? Más volantes, más faldas, más volantes. Siempre cuando empezamos acabamos agotados y no queremos hacer Sí, más, la verdad esto va a es que acabar aquí, entras con estamos ya muchísimo- mayores, sí, siempre decimos... Eso sí te iba a decir. Entras Estamos con ya muchísimas mayores. ganas y te esfuerzas mucho y lo haces todo con mucha ilusión, porque si no, desde luego no se haría. También es porque aquí lo hacemos todo. O sea, montamos la idea, montamos nuestras Porque se coreos, cuece desde el principio. montamos nuestros vestuarios, nuestros maquillajes, nuestras peluquerías. Lo hacemos absolutamente todo. La verdad es que es un enorme trabajo, pero luego acabas y llegan los aplausos después de todo el esfuerzo. Y Tenemos es- un público muy agradecido Hombre, en esta te falla, diré. que eso hace que te subas otra vez al carro al año siguiente. Y no sé por cuántos años más, hasta que nuestro cuerpo aguante. Pero sí, la nueva generación ya está, o sea que... sí, lo bonito es formar ahí. Esto pues seguro que de aquí 50 años se vuelve a hacer otro vídeo como este. Tú y En yo el no... que tú y yo no estaremos. Hablarán de nosotras. Bueno, De alguna manera a lo mejor estaremos. sí, ¿no? Son muchas las personas que han escrito la historia de nuestra falla y han dejado su huella en nosotros. Marta es una de ellas. Nos devolvió la ilusión y la alegría al salir preseleccionada, y la euforia fue mayor en aquel pabellón de los sueños donde pudimos ver, aquel 26 de septiembre, cómo se convertía en componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia para el año 2016. Para mí significó un gran orgullo poder representar a mi comisión y llevar su nombre por toda Valencia. Y me sentí muy arropada porque en todos los actos que eran de la comisión o de la agrupación y el sector siempre me he sentido muy arropada y con mucho apoyo de parte de toda la comisión. Xiqueta Marta Gómez Alonso, de la falla Ramiro de Maeztu Humanista Furió, sector Camín Salgrau. Me sentí con mucha alegría y con mucho apoyo por parte de toda mi comisión y la verdad que salir y ver a todos ellos gritando, emocionándose porque había salido, pues eso fue un gran apoyo para mí. Me hicieron una fiesta sorpresa que llegué aquí con el coche y
Entonces, claro, me sentí súper bien, súper arropada por toda mi comisión porque todo el mundo me felicitaba y estaban todos muy emocionados. Muchísimas gracias por apoyarme y arroparme todo este año, que sin vosotros no habría sido lo mismo y que os quiero mucho. Y ya hemos llegado. El ejercicio número 50. Una efeméride celebrada como se merece y que desde luego ha sido muy especial para los falleros de esta comisión. Todo un año lleno de conmemoraciones a cargo de una amplia delegación que lo hizo posible. El 50 aniversario empezó un par de años antes a cocerse ya la idea de que pues había que empezar a preparar los actos para el 50, pues porque ya estaba próximo, ya quedaba poco. Y entonces, pues bueno, hubieron unas cuantas personas que el año de antes pues me hacían mucho hincapié en que pues podía ser yo la delegada de la delegación del 50 para poder hacer el grupo de trabajo, para poder llevarlo a cabo todo. Y bueno, pues la verdad que yo, aunque no llevo 50 años en la falla, llegué más tarde, pero pues para mí es mi falla, es mi lugar en el mundo y la verdad que lo cogí con mucha ilusión el cargo. A partir de ahí lo primero que hicimos fue crear el grupo de trabajo, fue un grupo de trabajo muy extenso porque además lo han integrado personas de diferentes generaciones de la falla, gente que ha estado desde sus inicios y gente que al ser más joven pues lo ha conocido la falla después, pero ha sido una delegación muy variada en el que todo el mundo ha aportado muchísimas cosas, ha trabajado muchísimo por los actos del 50 y bueno, así se empezó a cocer un poco el 50 aniversario de la falla. A partir de ahí pues se programaron un montón de actos. Lo primero que se hizo fue hacer un acto de presentación para la comisión, para explicarles pues, bueno, todos los actos que la delegación había pensado hacer, todo lo que se tenía en proyecto para el ejercicio y luego también se hizo una reunión para hacer una especie de reencuentro entre las falleras mayores y los presidentes, tanto infantiles como mayores, de los 50 años de la comisión y a partir de ahí pues arrancamos con el ejercicio del 50 y bueno, pues se hicieron exposiciones, se hizo una exposición de memoria gráfica, se hizo una exposición de indumentaria valenciana, se hizo otra de monumentos, se preparó una semana cultural en la que hubieron pues coloquios y charlas pues sobre cincelado, sobre indumentaria también valenciana, pues sobre pirotecnia, luego vinieron artistas falleros también a hacer una charla de monumentos y la verdad que las charlas fueron un éxito porque además tuvieron muy buena acogida. Para culminar la semana cultural pues hicimos una misa en honor a la falla, a los 50 años de la falla, en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, que es nuestra patrona. Fue un acto muy emotivo porque se invitó pues, a que nos acompañaran todos los máximos representantes de los 50 años, miembros de la comisión que no han sido máximos representantes también acudieron ataviados de valencianos y la verdad pues, que tuvimos una tarde súper especial y súper bonita, fuimos todos juntos en ofrenda, algo que nunca olvidaremos porque caminamos mucho esa tarde. Y luego pues una vez allí en la basílica pues fue un acto muy bonito donde pues bueno se rememoró un poquito las 50 años de historia de la falla. Luego se hizo también una gala del 50 aniversario para homenajear a los máximos representantes, falleras mayores y presidentes. Y bueno, pues se hizo en el Salón Museo del artista fallero. Y pues la verdad que fue una velada súper agradable y súper especial. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so busy. Impresionante ver las caras de todos los representantes de la comisión en 50 años. Porque son personas y con las personas van recuerdos, van familias, van anécdotas, están pues, recuerdos en la calle, en los locales, el kiosco de Moliner, la bodega Domingo, etcétera, 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 etcétera. Parte importante de nuestras vidas. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me, and you give me all
Give me all of you. Oh. And then she say it's alright. I got home late last night, but I'm super cold, and super girls just fly. Y luego, pues para culminar, pues se hizo un acto de cierre y ahora pues se va a hacer el acto de presentación del libro, que es ya como el punto y final a este ejercicio tan especial que hemos tenido y en el que, bueno, pues han hecho una gran labor la parte dentro de la delegación del 50 de memoria gráfica, pues porque en ese libro han recogido, pues además de los 50 años de la falla, anécdotas de todo el ejercicio del 50 aniversario, anécdotas de cada ejercicio, y va a ser un libro súper bonito y súper especial. Hoy, juntos, le ponemos un punto y seguido a nuestra historia, la historia de nuestra falla, y seguimos uniendo lazos entre nosotros para seguir creciendo con ese espíritu de renovación que nos caracteriza a todos los falleros de esta comisión. Yo tuve el orgullo y el honor de haber sido presidente durante varios años de la misma. En un principio, como muchas de las cosas, es por colaborar y por ayudar y por tirar un poquitín más para adelante lo que es nuestra comisión. Fue en la entrega del Buñol d'Or de la Falla, hace muchos años, el primer ejercicio en el que estuve. Continuamos otro más, se dejó correr el tiempo, han pasado mucha gente que ha colaborado, que ha hecho y que ha hecho más grande todavía esta comisión. Volví a reencontrarme con el hecho de tener el honor de volver a presidir la comisión durante 2 etapas más, con lo cual llegamos a cumplir 12 años en la presidencia de la comisión. Por ustedes. Por suerte, por desgracia, he sido presidente de varios actos importantes en la comisión y que muchas veces me han llevado a serlo por esa, a lo mejor porque había gente que estaba dispuesta a ello, pero no disponía del tiempo o por circunstancias concretas no ha podido dar ese paso de hacerse cargo de la comisión para ello. Y entonces muchas veces de las que he entrado a formar parte de la directiva y en concreto como presidente ha sido porque ha coincidido con unos actos, fue el Buñol d'Or, fue el Buñol de Brillantes y ha sido el 50 aniversario, con lo cual de momento culminamos una etapa muy grande de la falla. Esperamos ahora la siguiente culminación, que será los 75 y los 100, esperemos que cumplamos todavía mucho más, pero el 50 ha sido, digamos, dentro de todo lo que llevamos de falla, pues es un hito. Este año la falla celebra un 50 aniversario en el cual invitamos a todos a participar en él desde cualquier forma. Cada momento es inolvidable porque no es igual que el anterior. Si tienes que elegir uno, el que la falla continúa y con una vida increíble. Ese es el mejor momento que puedes recordar tú que has estado dirigiendo en un momento determinado las directrices como cara visible, como responsable de las decisiones que tomábamos todos, que es lo único que tiene que hacer el presidente, dirigir, llevar a cabo y hacer cumplir las directrices y los acuerdos tomados por todos, y que la falla continúa con mucha vida, con mucha salud y con nuevas ideas. Eso es el momento más grande que puedes tener tú como una persona que te has dedicado a la falla. Yo, la verdad que prácticamente desde que nací, a los 2 años mis padres me apuntaron a la falla, con la excusa de que mi hermana era fallera anteriormente y le gustaba, y entonces decidieron también apuntarme a mí. Y la verdad que sí ha sido una progresión hasta la actualidad, porque poco a poco con la edad vas avanzando y vas involucrándote más en la falla, hasta en 2003 que fui presidente infantil, y ahí fue pues ya la vorágine fallera y lo que hizo engancharme, y hasta la actualidad pues a tope. Yo en mi caso no fui
no fue cuando nací, fue un poquito más tarde, pero bueno, hacía falta chicos que bailaran en playbacks y bueno, como había muy pocos, pues me apunté y desde entonces nunca fui presidente infantil, la verdad, pero enseguida que pasé a mayores, al poco tiempo empecé con la directiva, un cargo, otro, tal, y bueno, pues al final, casi después de haber pasado por casi todos los cargos, menos por los más complicados y de más responsabilidad, bueno, pues hasta la fecha que nos hemos metido en esta aventura, aprendiendo mucho de cada año y de cada cargo. Yo creo que al final cuando vas año a año estás en la directiva, estás trabajando para la falla y para los falleros y vas un poco definiendo cuál sería la forma que a ti te gustaría de falla, cómo sería la falla que a ti te gustaría, cómo llevarías las cosas de manera diferente, ¿no? Cómo le darías tu sello. Y bueno, pues luego de repente encuentras a un amigo, prácticamente un hermano desde que nació, que tiene la misma forma de verlo y te decides a coger las riendas y a intentar cambiar un poquito las cosas, ir mejorando y progresando. Sí, lo que comentaba de la progresión fallera, pues desde que fui presidente infantil al año siguiente pasé a la comisión adulta y desde entonces formo parte de la directiva prácticamente sin ningún año de exclusión de la falla. Y entonces pues hasta actualmente dar el paso de la presidencia y ver que las cosas anteriormente se han ido haciendo bien y que lo puedes mejorar y que puedes estar haciendo lo que te gusta acompañado de parte de la familia fallera, pues fue fácil tomar la decisión. La visión fallera es prácticamente idónea e idéntica y las decisiones, o sea, es que no ha habido que tomar ni siquiera decisiones, o sea, es que surge la cosa y... Ha ido fluyendo y aparte, bueno, pues gracias a la directiva que tenemos, que uno por uno es una maravilla de directiva y nos lo está haciendo muy fácil, entonces sí. No, de momento, seguramente en algún momento llegue, que no estemos de acuerdo con algo, pero... De momento no. De momento no ha llegado, la verdad que no. Que siga como hasta ahora en cuanto a las ganas, a la motivación, porque la verdad que hemos cogido una inercia muy buena de ganas, de motivación de la gente por participar en todo, por estar en todo y sobre todo le pedimos que siga así porque nosotros consideramos que uno disfruta más de la falla, ¿no? Ya que es un hobby y un sentimiento, las dos cosas que cuestan dinero. Oye, cuanto más participes y más te apuntes a las cosas, a las actividades y más cierres filas con tu comisión, pues más lo vas a disfrutar. Entonces, que sigan como hasta ahora y todos juntos iremos creciendo. Sí, correcto. 50 años de falla no se consiguen en nada. En 2 veces que bajes a la falla es algo que tienes que trabajar durante muchísimo tiempo y haciendo las cosas poquito a poco y bien, y creo que es el punto de partida para seguir creciendo otros 50 años como mínimo y en esta línea, en una buena conexión prácticamente con todos los miembros de la comisión y apostando por las cosas que nos gustan desde dentro, desde fuera y así creciendo inmensamente dentro y fuera de la comisión. Y esto es lo que siempre decimos, ¿no? Así es la mejor manera de fer falla, ¿no?